pedagógicas. El tema de hoy es respecto a la asignatura de historia. Y nuestro tema, ¿otra vez? Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a nuestros viernes de charlas pedagógicas. El tema de hoy corresponde a la asignatura de historia y nuestro tema es las mutilaciones territoriales del siglo XIX. Para abordar este tema contamos con la presencia de la maestra Aurora Punzo Granados, supervisora del área 2 Norte. Contamos también con el profesor Pablo Melchor, jefe de enseñanza de la materia de historia, y con la presencia del profesor Martín Guzmán, es profesor de la asignatura de historia en la secundaria técnica particular número 17. Profesor Martín, ayúdanos a iniciar este tema, por favor. Sí, mire, en primer lugar, elegimos el tema de México en el siglo XIX, específicamente las mutilaciones territoriales, porque con mi experiencia laboral me he percatado que a los niños les encanta enterarse de por qué México perdió más de la mitad del territorio durante algunos años de este siglo XIX. Ok, pero ¿cómo podemos justificar este tema, profesor Pablo? Bueno, pues todos los temas o hechos de la historia de México son importantes y tienen una trascendencia en el presente. Y sobre todo estos que afectan actualmente nuestra realidad política y social. Asimismo, permiten evaluar los logros del pasado y los fracasos, comparando lo que se ha logrado alcanzar en el presente, mejorando las situaciones que se viven en México. Y con estos temas podemos ver los grandes tres ejes que marca el programa de estudios: el espacio y tiempo histórico, manejo de información histórica y formación de una conciencia histórica. Pero díganos, profesor Martín, ¿cómo podemos abordar este tema? Bien, para comenzar y despertar el interés de los jóvenes, desde mi particular experiencia personal, yo inicio el tema presentándoles dos mapas. En primer lugar, mostramos un mapa de México en 1822 con la división política de cuando Agustín de Iturbide era emperador, donde incluso se puede observar la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano. Y en un segundo momento mostramos el mapa con la división política actual. Al chico le inquieta mucho saber por qué México pierde más de la mitad del territorio. No hay que olvidar esta situación. Aurorita, ¿nos pudieras decir, por favor, cuál sería el reto de las mutilaciones territoriales del siglo XIX? Sí, miren, es muy importante ver este reto de las mutilaciones, que el alumno conozca bien los retos, las relaciones que tiene Estados Unidos con México en la actualidad, desde el siglo XVI inclusive, así pasando por toda la etapa histórica, inclusive ahorita, de este problema que se tiene con Rápido y Furioso, ¿verdad? México lo sabría, no lo sabría. Bueno, es una cosa que debemos de dejarle a los investigadores, pero que son temas actuales que los maestros tienen que centrar en los niños, para tener más interés de la historia de México. Profesor Martín, díganos por favor, ¿cuáles son los propósitos de este tema? Bien, para trabajar este tema, yo he diseñado una planeación didáctica en 4 sesiones, en donde pretendo que los jóvenes desarrollen una actividad lúdica, una actividad entretenida, ¿sí? Que el trabajo les sea muy interesante, muy ameno, y eviten perderse en las cuestiones tradicionalistas del manejo de la historia que ahora les aburren mucho. Y bueno, también nos permite realizar una evaluación continua del desempeño que los alumnos están realizando dentro del salón de clase. Ok, entonces, ¿cómo podemos plantear este tema en el aula y qué productos podemos obtener al final? Como lo dije en un inicio, se planea una secuencia didáctica para 4 sesiones, incluso podríamos alargarlo a 5 si es que empleamos una película o un documental. Debemos de hacer el planteamiento de una ordenación cronológica y trabajamos con una línea de tiempo.
al alumno debemos de hacerle ver qué importancia tiene el manejo de la línea del tiempo para la comprensión de los procesos históricos. También trabajamos con mapas, sí, y hacerle ver qué utilidad tiene el manejo de estos mapas históricos. Por otro lado, vemos cómo se selecciona la información histórica y cómo se comparan las fuentes que el alumno está empleando para trabajar este tema. Y bueno, de alguna manera, para finalizar el tema, tendríamos que ver cómo fomentamos la formación de la conciencia histórica en los alumnos. Pablito, ¿qué opinión tienes acerca de los procesos que utiliza Martín? Bueno, pues aquí vemos que el maestro está utilizando una variedad de recursos didácticos, y entre ellos pues las fuentes históricas, y entendemos que los alumnos tienen un nivel de abstracción todavía en formación, pues debemos de escoger aquellas fuentes que nos permitan que les ser agradables a los alumnos, que les comprensibles y que puedan articular la información para la comprensión de los procesos históricos. Martín, ¿puedes continuar con el manejo de la información histórica, por favor? Sí, para el manejo de la información histórica yo recomiendo, el profesor debe entregar previo al trabajo en el salón de clase una guía donde se precise la información que vamos a trabajar, para que el alumno no haga un manejo indiscriminado de la misma información o una cantidad excesiva de fuentes que lo hagan perderse en un mar de información. Pablo, ¿cuál es tu opinión acerca de las fuentes históricas? Las fuentes históricas son importantes porque es el conocimiento, de ahí vamos a obtener el conocimiento que nos va a permitir entender las causas del proceso o del hecho histórico, y esa secuencia de hechos pues nos va a explicar el proceso que permitió o que procedió en un determinado momento, y las fuentes pues nos van a ser el elemento fundamental para el trabajo del alumno. La contrastación de fuentes nos va a permitir en un determinado momento dar puntos de vista diferentes de un proceso histórico y ser más objetivos, porque en un determinado momento el que escribe sobre un hecho histórico tiene un punto de vista a veces prejuiciado, y si vemos puntos de vista de las diferentes tendencias, seremos más capaces de sacar conclusiones que permitan valorar con más objetividad ese hecho histórico. Bueno, me gustaría puntualizar que en el manejo de las fuentes nosotros podríamos trabajar algunas fuentes especializadas con los alumnos. Por ahí hay un libro muy interesante de la historiadora Josefina Zoraida Vázquez, que se ha especializado en el tema, se titula Mexicanos y Norteamericanos en la Guerra del 47. Hay otro trabajo también de la doctora Ángela Moyano, que se titula La pérdida de Texas. Podríamos señalar el trabajo en obras generales que encontramos en cualquier biblioteca de cualquier escuela, como las enciclopedias históricas. Específicamente está la Enciclopedia Salvat de Historia de México. Hay fuentes documentales, a veces es difícil conseguirlas, pero vamos, intercambiando información entre compañeros, podríamos tener el documental que se titula La Guerra de 1846-1848 en defensa de la patria. Podemos manejar videos comerciales. Hace un momento vieron en pantalla las imágenes de la película Héroes sin Patria, que hace unos años estuvo en cine. El Álamo, hay dos versiones, la primera con John Wayne, la última también unos años recientes estuvo en el cine. Podríamos encargar también la visita a museos que aquí en la Ciudad de México tenemos, como el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de las Intervenciones en la región de Churubusco, y la Galería de Historia que todos conocemos como el Museo del Caracol. Dinos, profesor Martín, ¿qué recursos didácticos utilizas para abordar este tema? Para abordar el tema, lo indispensable sería manejar imágenes. Los chicos, en mi caso, mis alumnos, saben que una imagen dice más que 1000 palabras. Manejamos la línea del tiempo al inicio de cada bloque, y en algunos temas específicos como este podríamos desarrollar una muy particular para ver la pérdida de los territorios en el siglo XIX, el uso de los mapas históricos, como lo estaba mencionando hace un momento, un video documental o una película comercial de estas que se han exhibido en cine. Y ya para manejar productos como mismos recursos podemos tener una tabla comparativa, un cuadro sinóptico, un mapa mental, incluso el uso de rúbrica o de lista de cotejo para estar verificando el trabajo de los alumnos.
¿Y qué productos se obtuvieron de este trabajo? Bien, los productos que entregan los alumnos al final de las 4 sesiones o durante cada una de estas es el trabajo de la línea del tiempo, donde se especifica el territorio o algunos eventos importantes de las mutilaciones territoriales que padeció México en ese siglo XIX. Los mapas donde se indica el territorio que se ha perdido y en qué momento preciso. En una tabla comparativa argumentan la información más importante para trabajar el contenido del tema, e incluso pueden desarrollar un cuadro sinóptico o un mapa mental. ¿Cree usted que esto elabore una conciencia sobre el desarrollo social de los alumnos? Sí, de alguna manera la conciencia de los alumnos se va fortaleciendo en su nivel respecto a las relaciones que hay entre México y Estados Unidos y, bueno, de alguna manera cómo Estados Unidos abusa de su poder económico, de su poder político para aprovecharse de naciones como nosotros que, pues, podría decir hemos sido víctimas de sus ambiciones imperialistas. Ok, por otro lado, ¿nos pudiera decir cómo evaluamos estas 4 sesiones? Bien, la evaluación puede ser de 3 maneras o en 3 momentos. Hacer una evaluación actitudinal donde se valore el desempeño de los alumnos durante las 4 sesiones de trabajo. Podemos hacer una evaluación continua en donde estemos revisando y realizando las observaciones a los productos de sesión o a los productos finales que nos entregan los jóvenes, ¿sí? Y al final podríamos aplicar una autoevaluación, para lo cual tenemos que diseñar un instrumento de autoevaluación para que ellos mismos valoren su propio desempeño, inclusive el papel del profesor y las actividades que se han propuesto. Este instrumento puede ser anónimo para que el alumno se pueda expresar con total libertad. Ok, ¿nos pudiera decir, por favor, qué connotación le da a estos reactivos de la evaluación con los alumnos? Bien, nosotros podríamos aplicar una autoevaluación semejante a la lista de cotejo, en donde el alumno diga si realizó o no realizó la actividad, si su desempeño fue correcto o no fue correcto, pero en el instrumento estoy ofreciendo una gama de 5 opciones para que el alumno se autoevalúe y pueda expresarnos mejor pues cómo fue su desempeño o su aprendizaje o el trabajo que realizó, ya sea título individual o trabajo colectivo. En estos momentos me informan que se va a observar un video que tenemos en cabina. ¿Nos pudiera platicar qué es lo que vamos a observar? Sí, cómo no. Bien, estamos observando aquí a los jóvenes que están trabajando la línea del tiempo. Hice aquí una especie de escaneo del salón donde los alumnos se ubican en lugares donde se sienten cómodos, lugares donde ellos trabajan a gusto para romper la rigidez de estar ubicando un mesabanco o un pupitre, esos que en algunas escuelas comparten entre 2 personas. Pueden trabajar sobre la pared, como lo están viendo ahí, donde realizan su tabla comparativa, su cuadro sinóptico. Algunos mantienen sin romper el grupo o el equipo de trabajo que se realizó. Por aquí tenemos también el trabajo de los mapas, ¿sí?, donde se muestra el territorio que México ha perdido. Incluso algunos están fortaleciendo la consulta de las fuentes. Ok, antes de terminar, les pido por favor que de manera breve podamos concluir. Maestra Aurorita. Gracias. Es importante el hecho de que nosotros tengamos que fundamentar las raíces de México. Nosotros tenemos un país muy rico. Ya no importa lo que se hayan llevado o lo que esté por allá, pero el caso es de que nosotros debemos de hacer que el alumno valore toda la riqueza que tenemos, toda la riqueza que tenemos y que se puede explotar, y a base de las competencias llegar a tener un país de primer mundo. Gracias, maestra. Profesor Pablito. Bueno, pues vemos que el pasado nos alcanza. Los hechos no se quedan en el pasado únicamente, sino que se proyectan al presente, y todos los hombres, todos los países tienen que preparar en base a esas experiencias del pasado las mejores formas que permitan una mayor convivencia entre los hombres. Profesor Martín, por favor.
Mire, yo quiero expresar que a los alumnos esta actividad les fue muy atractiva, les gustó mucho, incluso en la autoevaluación que les apliqué piden que continuamente se desarrolle este tipo de actividades, y ya al momento en que hacemos las conclusiones, pues los alumnos sí muestran ese interés por expresar sus comentarios. ¿Cómo le hizo Estados Unidos para apropiarse de tal cantidad del territorio, y cómo hicimos nosotros para perderlo de una manera a veces tan simple? Bueno, me hacen llegar una pregunta que dice, ¿se pueden utilizar preguntas generadoras para que el alumno comprenda que aprendió? Claro que sí, esto lo podemos hacer en una evaluación, ya sea impresa, o yo lo hago de manera general cuando se desarrolla la plenaria. En la plenaria uno dirige preguntas para que los representantes de cada equipo o de manera voluntaria expresen sus conclusiones, y ahí uno puede constatar qué aprendió. Podríamos hacerlo también de manera escrita, como el instrumento de autoevaluación que sugerí. Profesor Pablo, ¿qué opina acerca de esta pregunta? Pues es un recurso que permite en un determinado momento valorar el proceso ya a nivel grupal, porque estas preguntas pueden ser para todos los alumnos, y ahí se puede valorar si todos comprendieron, si los recursos, los métodos, las técnicas fueron bien aplicadas, fueron bien desarrolladas, y la evaluación pues nos va a permitir entender si el trabajo se hizo en forma adecuada. Ok, maestra Aurorita. Miren, es muy importante también el generar estas preguntas, porque el mismo grupo refuerza alguna duda que se tenga, por muy leve que tengan los alumnos, en este momento ya le dan ese enfoque, ese reforzamiento. Entonces, sí es necesario utilizar las preguntas reforzadoras, ¿sí? Gracias, maestra. Pues bien, hemos llegado al final de nuestros viernes de charlas pedagógicas. Damos gracias a los comentarios de las técnicas 30, 38, 32, 42, técnica 104, la 101, la 102, la 103, la 18, técnica 21, 40, técnica 41, escuela 43, técnica 47, 55, 57, técnica 91, 75, 5, 53, la 60, la 26, la 115, la 24, la 109, la 12, la 120, la 54, la 87, la 17, la 9 y la técnica número 13. Les damos gracias a todo el equipo. Mi nombre fue Laura López Guevara y nos vemos hasta la próxima.